Hola a todos. Gracias por acompañarnos en este momento tan especial y tan doloroso para la música latina. Hoy hablaremos de una despedida que estremeció a Puerto Rico y al mundo de la salsa. Un adiós que no solo marca una pérdida humana, sino el cierre de una era irrepetible. Esta es la historia de Rafael Itier y del día en que el Gran Combo regresó a casa sin su maestro. Puerto Rico amaneció distinto, no fue un día cualquiera. En el ambiente se sentía un silencio raro, pesado, como si la isla completa supiera que había perdido a uno de sus pilares culturales más grandes. La noticia de la partida de Rafael Itier no llegó como un simple titular. Llegó como un golpe directo al corazón de varias generaciones que crecieron bailando, cantando y celebrando la vida al ritmo del Gran Combo de Puerto Rico. Mientras muchos todavía trataban de asimilar la noticia, el Gran Combo aterrizaba en la isla tras cumplir un compromiso artístico en la ciudad de Orlando. No regresaban como siempre, no había risas, no había bromas, no había ese bullicio característico de una orquesta acostumbrada a la carretera. Regresaban con el peso de una ausencia imposible de llenar. En el aeropuerto, las cámaras captaron algo más fuerte que cualquier discurso. Captaron miradas cansadas, ojos enrojecidos, silencios largos y palabras que salían con dificultad. Jerry Rivas, una de las voces más emblemáticas del grupo, fue quien puso en palabras lo que muchos sentían y no sabían cómo decir. No hablaba solo como cantante, hablaba como hijo musical, como discípulo, como parte de una familia que acababa de perder a su patriarca. Él mismo lo dijo, no fue fácil subir a un escenario sabiendo que Rafael Itier ya no estaba físicamente. No fue fácil cantar canciones que nacieron de la mente y el corazón del hombre que les dio identidad, disciplina y un propósito. Sin embargo, también dejó claro algo fundamental: la música de Rafael no muere, su obra no se apaga, su legado no termina con su partida. En medio de ese dolor, surgió un mensaje que se repitió una y otra vez: gratitud, gratitud por la oportunidad, gratitud por la confianza. Gratitud por una vida entera dedicada a construir algo mucho más grande que una orquesta. Rafael Itier no solo dirigía músicos, formaba seres humanos, moldeaba carácter, exigía excelencia. Y, sobre todo, enseñaba a respetar la música como un acto de amor y responsabilidad con el público. Si este contenido te aporta valor y te ayuda a entender mejor esta historia, te agradezco que te suscribas al canal para seguir creciendo juntos y poder traerte más historias como esta. La pregunta inevitable comenzó a rondar desde el primer momento: ¿qué pasará ahora con el Gran Combo? Jerry Rivas fue claro y honesto: todavía hay procesos que respetar, todavía hay decisiones que tomar junto a la familia de Rafael. Todavía hay documentos legales, voluntades y conversaciones privadas que no le corresponden al público conocer en detalle. Pero también dejó algo muy claro: Rafael Itier sí pensó en el futuro, no dejó todo al azar. Durante años trabajó para que el Gran Combo pudiera seguir caminando incluso sin su presencia física. Ese detalle cambia por completo la narrativa: no se trata de una orquesta perdida sin rumbo. Se trata de un legado cuidadosamente preparado para sobrevivir al tiempo. Rafael confiaba en su gente, confiaba en los músicos que formó. Confiaba en que su visión podía continuar si se respetaban los valores que él sembró desde el primer día. El ambiente en el aeropuerto no fue solo de tristeza, fue también de compromiso. Un compromiso silencioso, pero firme: cumplir con lo que el maestro quiso. Honrar su memoria no con palabras bonitas, sino con trabajo, con respeto y con música hecha con el mismo nivel de excelencia que él exigía. Puerto Rico, mientras tanto, respondía como solo sabe hacerlo, con orgullo.
Con agradecimiento, con conciencia histórica, porque Rafael Itier no fue solo un músico exitoso, fue un símbolo del orgullo boricua. Un embajador cultural que llevó el nombre de la isla a cada escenario del mundo. Un referente que convirtió el Gran Combo en sinónimo de identidad, alegría y resistencia cultural. Este regreso del grupo a casa no fue el final de una historia, fue el comienzo de una nueva etapa. Una etapa marcada por la ausencia física, pero sostenida por una presencia espiritual que seguirá viva cada vez que suenen los primeros compases de una canción. Y así, entre cámaras, abrazos y silencios, comenzó oficialmente la despedida pública de Rafael Itier, una despedida que apenas empieza. Porque entender su verdadero impacto requiere ir mucho más allá de este primer momento. Requiere mirar su vida, su obra y las decisiones que tomó pensando en el futuro de la música puertorriqueña. La figura de Rafael Itier no puede entenderse solo desde el éxito visible del Gran Combo. Porque su verdadera grandeza se construyó en un terreno mucho más profundo. Silencioso y exigente, donde la música era apenas el punto de partida de una visión cultural que iba mucho más allá de un escenario o de un aplauso momentáneo. Rafael Itier no fue simplemente el fundador de una orquesta legendaria, fue un arquitecto del sonido caribeño moderno. Un hombre que entendió antes que muchos que la salsa no sobreviviría solo por el talento natural de sus músicos, sino por la disciplina, la estructura y el respeto absoluto al público que los escuchaba noche tras noche en cualquier parte del mundo. Desde sus primeros años al frente del Gran Combo de Puerto Rico. Itier dejó claro que allí no había espacio para la improvisación irresponsable ni para el ego desmedido. Porque cada integrante representaba algo más grande que su propio nombre. Representaba a Puerto Rico entero, con su historia, su identidad y su orgullo cultural puesto sobre cada nota musical. Muchos de los músicos que pasaron por la orquesta recuerdan que Rafael no enseñaba únicamente canciones. Enseñaba valores. Enseñaba puntualidad, enseñaba respeto por el escenario, por los compañeros y por el público que había pagado una entrada con la ilusión de vivir una experiencia musical auténtica. Algo que hoy parece obvio, pero que en su momento marcó una diferencia enorme dentro del mundo de la música tropical. Jerry Rivas, al hablar de él, no lo hace desde la distancia profesional, sino desde una relación humana que se fue construyendo con los años. Porque para muchos dentro del grupo, Rafael Itier fue una figura paterna, un guía firme pero justo. Alguien que sabía exigir con dureza cuando era necesario, pero que también sabía reconocer el esfuerzo, el crecimiento y la lealtad de quienes demostraban compromiso real con el proyecto. El Gran Combo no se convirtió en una institución por casualidad. Se convirtió en leyenda porque Rafael entendió que el éxito sostenido no depende de un solo hit, sino de una coherencia artística que se mantenga intacta con el paso de las décadas. Incluso cuando las modas cambian, cuando los gustos evolucionan y cuando el mercado musical intenta empujar a los artistas hacia caminos más fáciles pero menos honestos. Durante años, Itier se dedicó a desarrollar talento, a pulir voces, a fortalecer secciones musicales completas. Siempre con una visión clara de futuro, consciente de que él no sería eterno, pero decidido a que su obra sí lo fuera. Y esa mentalidad fue la que permitió que el Gran Combo atravesara generaciones sin perder su esencia ni su credibilidad artística. No es casualidad que tantas figuras importantes de la música latina reconozcan públicamente la influencia de Rafael Itier. Porque su legado no se limita a las canciones que grabó, sino a la escuela que dejó, a la manera correcta de hacer música, de liderar equipos humanos y de defender la identidad cultural sin necesidad de sacrificar calidad ni autenticidad. Cuando hoy se habla del futuro del Gran Combo,
es imposible separar esa conversación del carácter de su fundador. Porque cada decisión que se tome a partir de ahora estará inevitablemente marcada por los principios que Rafael sembró con paciencia, constancia y una visión clara de lo que significaba representar a Puerto Rico ante el mundo. Por eso, más allá del dolor por su partida, existe una certeza poderosa que se repite entre quienes lo conocieron de cerca. Y es que Rafael Itier no dejó un vacío desordenado. Dejó una base sólida, una estructura pensada para resistir el tiempo, las crisis y los cambios inevitables que trae la vida misma. Entender quién fue realmente Rafael Itier implica mirar más allá del mito, más allá del aplauso y del escenario, y comenzar a comprender cómo un solo hombre pudo transformar una orquesta en un símbolo cultural que sigue vivo incluso en el momento más difícil de su historia reciente. A medida que pasaban las horas y el impacto inicial de la noticia comenzaba a asentarse, surgía una inquietud que nadie quería formular en voz alta, pero que todos llevaban en la mente. Porque cuando una figura como Rafael Itier se va, no solo se despide a un ser humano. También se abre una etapa de preguntas profundas sobre el rumbo de una institución que ha sido parte esencial de la identidad musical de Puerto Rico durante décadas. Jerry Rivas fue uno de los pocos que se atrevió a hablar de ese tema con serenidad y responsabilidad, dejando claro que el futuro de El Gran Combo no podía decidirse desde la emoción del momento ni desde la presión mediática, sino desde el respeto absoluto a los procesos legales y, sobre todo, a la voluntad de Rafael, quien durante años trabajó en silencio para que su obra no quedara a la deriva cuando él ya no estuviera presente. Según lo expresado, Rafael Itier no fue un hombre improvisado cuando se trataba de su legado, porque entendía perfectamente que una orquesta de ese nivel no solo es un proyecto artístico, sino también una estructura humana, legal y familiar que debía quedar bien definida para evitar conflictos, rupturas internas o decisiones apresuradas que pudieran dañar lo construido durante toda una vida. Las conversaciones con abogados, la organización de documentos y la preparación de un testamento no fueron actos fríos ni distantes, sino parte de una responsabilidad consciente, asumida por alguien que sabía que el verdadero amor por su creación consistía en protegerla incluso después de su partida, dejando instrucciones claras y un camino trazado para quienes tendrían que continuar sin él. Jerry Rivas fue enfático al señalar que muchas de esas decisiones pertenecen al ámbito privado entre la familia y los asesores legales, y que no todo debe ser expuesto públicamente, porque el respeto a la intimidad también forma parte del legado de un hombre que siempre defendió la dignidad por encima del espectáculo. Sin embargo, también dejó entrever algo fundamental. Y es que Rafael Itier sí compartió su deseo de que El Gran Combo continuara, de que la música siguiera sonando, de que la orquesta no se convirtiera en un recuerdo estático, sino en una entidad viva que honrara su nombre con trabajo serio y coherente, tal como él lo había hecho desde el primer día. Ese detalle cambia la percepción de la incertidumbre, porque no se trata de un futuro completamente desconocido, sino de una transición compleja, cuidadosamente pensada, en la que cada paso deberá alinearse con los valores que Rafael defendió durante toda su vida. Desde la disciplina hasta el respeto por el público y la identidad cultural puertorriqueña. En medio de ese proceso, los integrantes del Gran Combo asumieron una postura clara, expresando su disposición a cumplir con lo que sea necesario para respetar la voluntad del maestro, entendiendo que continuar no es simplemente subirse a un escenario, sino cargar con una responsabilidad histórica que exige madurez, unidad y un profundo sentido de propósito colectivo. La idea de seguir adelante no nace del miedo a desaparecer, sino del compromiso con una obra que pertenece ya al patrimonio cultural de Puerto Rico,
Una obra que ha acompañado celebraciones, momentos difíciles. Generaciones enteras que encontraron en esas canciones una forma de reconocerse y de mantenerse conectados con sus raíces. Así, mientras el país entero esperaba respuestas concretas sobre el futuro del Gran Combo, se hacía evidente que la verdadera herencia de Rafael Itier no estaba solo en documentos legales, sino en la conciencia colectiva de quienes entendían que honrar su memoria significaba continuar con seriedad, sin traicionar la esencia que él construyó con paciencia durante toda una vida. Este capítulo, marcado por la reflexión y la responsabilidad, no es un cierre definitivo, sino una pausa necesaria para entender que el legado de Rafael Itier no se defiende con prisa, sino con decisiones firmes, coherentes y profundamente alineadas con la visión de un hombre que siempre pensó más allá de su propio tiempo. En medio de las conversaciones sobre el futuro institucional del Gran Combo, emergió una historia profundamente humana que permitió entender a Rafael Itier desde un lugar distinto, más íntimo y emocional, un lugar donde el director exigente y el líder firme daban paso a un hombre sensible, consciente del paso del tiempo y del valor simbólico de cada gesto que dejaba como huella. Jerry Rivas compartió que, aunque Rafael ya no participaba activamente en todas las actividades públicas, nunca se desconectó realmente del grupo, porque seguía asistiendo a ensayos, observando con atención, conversando sobre recuerdos del pasado y, sobre todo, pensando en cómo cerrar su ciclo de la manera más coherente posible con la historia que había construido durante décadas. Fue en ese contexto que surgió lo que muchos consideran su último gran deseo artístico. Una petición sencilla en apariencia, pero cargada de significado. Porque Rafael quería que en un concierto especial de la orquesta hubiera un cierre distinto. Un momento que representara continuidad, herencia y futuro, todo condensado en un solo acto simbólico. La canción elegida no fue casual, porque Timbalero no solo es una de las obras más representativas del Gran Combo, sino también una pieza profundamente asociada a la identidad musical de Rafael Itier. Una composición que resume su manera de entender el ritmo, la energía y la conexión directa con el público. Sin artificios innecesarios, pero lo más conmovedor de esa petición no fue la canción en sí, sino la condición que la acompañaba, porque Rafael pidió expresamente que el invitado especial en ese momento fuera el nieto de Jerry Rivas. Un gesto que trascendía lo musical para convertirse en una declaración clara de cómo entendía él el concepto de legado. No se trataba de protagonismo ni de espectáculo. Se trataba de mostrar que la música es una cadena que se transmite de generación en generación. Que el talento se cultiva con oportunidades y que el futuro se construye cuando alguien con experiencia decide confiar en los que vienen detrás. El propio nieto de Jerry Rivas expresó que jamás imaginó vivir un momento así. Porque no fue una invitación casual ni una decisión tomada por conveniencia. Fue un deseo explícito de Rafael Itier. Lo que convirtió esa experiencia en un honor difícil de describir y en una responsabilidad enorme para alguien que apenas comenzaba a entender el peso de lo que significaba estar sobre ese escenario. Ese instante sobre la tarima representó mucho más que una participación especial. Fue la materialización de una filosofía de vida. La confirmación de que Rafael siempre miró hacia adelante, incluso cuando sabía que su tiempo se estaba agotando. Apostando por el futuro sin aferrarse al pasado, para Jerry Rivas. Ese gesto consolidó la idea de que Rafael no solo fue un jefe o un director musical, sino una figura que entendía la importancia de los vínculos humanos, de la familia extendida que se crea dentro de una orquesta y de la necesidad de dejar mensajes claros sin necesidad de grandes discursos. En ese momento,
El Gran Combo no solo estaba cumpliendo una petición, estaba cerrando un círculo, honrando una vida dedicada a la música y abriendo simbólicamente una puerta hacia lo que vendrá. Con respeto, con humildad y con la conciencia de que el legado de Rafael Itier se construye tanto en los grandes escenarios como en los pequeños gestos que permanecen en la memoria de quienes los vivieron. Esta historia, aparentemente sencilla, resume con claridad quién fue Rafael Itier en sus últimos años. Un hombre que entendió que el verdadero éxito no se mide por los aplausos del presente, sino por la capacidad de inspirar a quienes continuarán el camino cuando uno ya no esté. Hablar de Rafael Itier en tiempo pasado resulta casi imposible, porque su presencia sigue viva cada vez que suena una canción del Gran Combo, cada vez que una pista llena una pista de baile, cada vez que Puerto Rico se reconoce a sí mismo en un ritmo que no envejece y que sigue conectando generaciones separadas por décadas. Su legado no se limita a una discografía extensa ni a una lista de éxitos que marcaron épocas completas. Su verdadero impacto está en haber convertido el Gran Combo en una institución cultural, en un símbolo de identidad colectiva que trascendió modas, crisis económicas, cambios sociales y transformaciones profundas dentro de la industria musical. Rafael Itier entendió antes que muchos que la música tropical no podía sobrevivir únicamente del talento espontáneo, sino de una estructura sólida, de una ética de trabajo clara y de una visión a largo plazo que protegiera la esencia del proyecto sin desconectarlo de su tiempo. Y esa comprensión fue la que permitió que la orquesta se mantuviera vigente durante tantas décadas. Para Puerto Rico, su figura representa algo más que entretenimiento. Representa constancia, disciplina y orgullo, valores que se reflejaron en cada presentación, en cada gira internacional y en cada escenario donde el Gran Combo se convirtió en embajador cultural de la isla, mostrando al mundo una imagen auténtica y respetada de lo que significa ser boricua. El futuro del Gran Combo, aunque todavía rodeado de procesos legales y decisiones internas, no parte desde el vacío. Parte desde una base construida con inteligencia y previsión, porque Rafael Itier dejó algo mucho más importante que instrucciones escritas. Dejó una filosofía clara sobre cómo hacer las cosas bien, incluso cuando él ya no estuviera presente. Esa filosofía exige coherencia, respeto por el público y un compromiso real con la calidad artística. Elementos que no se improvisan y que hoy representan el mayor desafío para quienes tienen la responsabilidad de continuar el camino. No como imitadores del pasado, sino como guardianes de una herencia cultural invaluable. La despedida de Rafael Itier no marca el final del Gran Combo. Marca el momento en que su legado se pone a prueba. Porque honrar su memoria no consiste en repetir fórmulas, sino en entender profundamente los principios que guiaron cada una de sus decisiones y aplicarlos con honestidad en un contexto nuevo y cambiante. Puerto Rico, al despedirlo, no solo agradece por la música, agradece por una vida dedicada a elevar la cultura, a formar talento y a demostrar que es posible construir algo duradero sin traicionar la identidad ni sacrificar la excelencia en el camino. Rafael Itier deja un espacio físico imposible de llenar, pero también deja una huella tan profunda que seguirá marcando el rumbo de la música puertorriqueña durante muchos años más. Porque mientras exista el Gran Combo y mientras su música siga sonando, su nombre continuará vivo en la memoria colectiva de un pueblo que nunca olvidará a uno de sus más grandes referentes culturales.